Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a ver una de esas cosas sencillas que tienen las matemáticas pero que a la vez son muy interesantes, las potencias de exponente fraccionario. Bueno, ¿y qué es una potencia de exponente fraccionario? Es simplemente una potencia que tiene como exponente una fracción. Aquí lo he representado con letras. La base de la potencia sería a y el exponente esa fracción que aparece m partido por n. Bueno, ¿y qué tiene de interesante una potencia de exponente fraccionario? Pues que se puede expresar como un radical. De la siguiente manera, fijaros, el numerador de la fracción del exponente de esa potencia, ¿vale? Ese numerador sería el exponente que tiene el radicando. Y el denominador de la fracción del exponente sería el índice del radicando. De esa manera podemos expresar una potencia que tenga exponente una fracción como un radical. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 7 elevado a 2 tercios. Bueno, pues según lo que acabamos de ver, eso sería igual a una raíz que tendría como radical la base de la potencia. Y ahora, fijaros, hemos dicho que el numerador de la fracción sería el exponente que tiene el radicando. Y el denominador de la fracción es el índice de ese radical. Fijaros, siempre el denominador de la fracción del exponente es el índice del radical. Y esto lo podemos hacer también al revés. Si por ejemplo tenemos la raíz quinta de 3 y queremos expresarlo como una potencia de exponente fraccionario. Bueno, pues fijaros, la base de la potencia sería esa base que está en el radicando, es decir, 3. Y ahora el exponente sería una fracción que tiene que aparecer en el numerador el exponente que tiene el radicando, que si os fijáis, como no aparecía exponente, ese exponente es un 1. Pues en el numerador de la fracción tendríamos que poner ese 1. ¿Y qué tenemos que poner en el denominador? El índice que tiene el radical, es decir, 5. Y tendríamos expresado ese radical como una potencia de exponente fracción. Bueno, pues lo interesante es eso, que tenemos esta propiedad que nos permite pasar de potencias de exponente fracción a radicales y de radicales a potencias de exponente fracción. Podemos hacerlo en los dos sentidos y en los ejercicios en los que tengamos tanto radicales como potencias combinadas podemos utilizar unas u otras para hacer operaciones según nos venga mejor. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Primero vamos a hacer ejemplos en los que tengamos radicales y queramos expresarlos como potencias de exponente fraccionario. Vamos a escribirnos aquí a la derecha la propiedad que hemos visto y vamos a utilizarla. Fijaros, tenemos la raíz cuadrada de 2 elevado a 5. Bueno, pues según lo que hemos visto, eso será igual a una potencia. ¿Cuál es la base de esa potencia? La misma que tiene el radicando, es decir, 2. Y ahora el exponente va a ser una fracción. En el numerador, ¿qué tenemos que colocar? Fijaros, el exponente que tiene el radicando lo ponemos en el numerador, 5. Y ahora, en el denominador, pues según lo que hemos visto, es el índice del radical. ¿Cuál es el índice de nuestro radical? Es una raíz cuadrada. Ya sabéis que en las raíces cuadradas no se escribe el índice, pero es un 2. Luego, ese 2 que está en el índice lo tenemos que poner en el denominador de la fracción del exponente. Y ya tendríamos escrito nuestro radical en forma de potencia con exponente una fracción. Vamos a ver este otro ejemplo. Fijaros, la raíz cúbica de 7 elevado a 9. Bueno, pues será igual a 7 y ahora el exponente. En el numerador ponemos el exponente que tiene el radicando, que es 9, y en el denominador tenemos que poner el índice del radical, que es 3. Y nos queda 7 elevado a 9 tercios. Y bueno, si os fijáis, ese exponente de 9 tercios se puede simplificar. 9 entre 3 es 3. Si lo hacemos, nos quedaría 7 al cubo. Otro ejemplo más. Ahora, fijaros, tenemos la raíz quinta de 2 elevado a menos 4. En el radicando tenemos una potencia que tiene un exponente negativo. Bueno, vamos a aplicar lo mismo de antes. La base sería 2 y ahora el exponente va a ser una fracción. ¿Qué vamos a poner en el numerador? El exponente que tiene el radicando, que es menos 4, con el signo que tiene, ¿de acuerdo? Es negativo, pues lo ponemos negativo. Y ahora, en el denominador de esa fracción del exponente, tenemos que poner el índice del radical, que es 5. Y nos quedaría 2 elevado a menos 4 quintos. Otro ejemplo más. Tenemos aquí, fijaros, la raíz cuarta de 7 elevado a 3
y todo eso está elevado a 6 y queremos expresarlo como una potencia de exponente fraccionario. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hacer el radical que está dentro de los paréntesis, lo vamos a expresar como una potencia de exponente fracción. ¿Cuál sería la base? La misma que tiene el radicando, es decir, 7. Y ahora el exponente es una fracción. El numerador, como ya hemos visto, es el exponente que tiene el radicando, que es 3. Y en el denominador, ¿qué tenemos que poner? El índice del radical, que es 4. Y fijaros, nuestro radical estaba todo elevado a 6. Luego esto lo ponemos entre paréntesis y lo elevamos a 6. Y ya simplemente, ¿qué es lo que nos queda aquí? Es una potencia de potencia. Que ya vimos que para calcular una potencia de potencia había que dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Es decir, 3 cuartos por 6, eso es 18 partido por 4. Nos quedaría 7 elevado a 18 partido por 4. Ese exponente que tenemos ahí, esa fracción, ¿se puede simplificar? Sí que se puede simplificar. Podemos dividir numerador y denominador entre 2. Pero vamos a hacerlo. Si lo hacemos, nos quedaría 7 elevado a 9 medios. Y ya tendríamos ya nuestra potencia de exponente fracción y además ya simplificado. Y hacemos un último ejemplo de este tipo de ejercicio, que consiste en expresar el radical como una potencia de exponente fraccionario. Bueno, tenemos la raíz cúbica de una potencia que tiene de base una fracción. Bueno, eso no importa, nosotros lo vamos a hacer exactamente igual. Será igual a una potencia. ¿Cuál es la base de la potencia? La misma que tenía el radicando, es decir, un quinto. Y el exponente es una fracción. ¿Cuál es el numerador de nuestra fracción? El exponente que tenía el radicando, es decir, 4. ¿Y cuál es el denominador de esa fracción del exponente? Pues es el índice del radical. Como el índice es 3, pues el denominador es 3. Y nos quedaría un quinto elevado todo a 4 tercios. Bueno, si nos pidiesen, por ejemplo, expresarlo como una potencia que la base fuese un número primo, un quinto no es un número primo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vimos en las potencias que tenían de base una fracción que podíamos darle la vuelta a la fracción. Eso era en realidad escribir la fracción inversa cambiándole el signo al exponente. Es decir, si le damos la vuelta a un quinto nos quedaría 5 partido por 1, que eso es 5. ¿Y qué tenemos que hacer con el exponente? Cambiarle de signo. Si era 4 tercios, ahora sería menos 4 tercios. Y nos quedaría 5 elevado a menos 4 tercios, que ya sería una potencia, ¿vale? Que ya la base es un número primo. Si tuviésemos que hacer operaciones dentro de un ejercicio, pues lo haríamos con esta potencia ya. Bien, vamos a ver ahora justo el caso contrario, es decir, tenemos una potencia de exponente fraccionario y queremos expresarla como un radical. Y para ello vamos a seguir utilizando la propiedad que hemos visto al principio del vídeo. Bueno, entonces tenemos 2 elevado a 5 tercios. Esto será igual a una raíz. ¿Cuál es el radicando? Bueno, pues el radicando tiene como base la base de la potencia, es decir, 2. Y ahora, fijaros, el numerador de la fracción del exponente dijimos que era el exponente del radicando. Como ese numerador es 5, el exponente del radicando es también 5. Y el denominador de la fracción del exponente es entonces el índice del radicando, en este caso 3. Y nos quedaría la raíz cúbica de 2 elevado a 5. Ya tendríamos nuestra fracción expresada como un radical. Pero ya sabéis que en los ejercicios de radicales, siempre que se puedan simplificar, hay que simplificarlos. Y en este caso, si observáis, el exponente que tiene el radicando es 5 y el índice de la raíz es 3. Entonces vamos a poder extraer parte de ese factor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esa raíz cúbica y el radicando lo vamos a descomponer en una parte que va a salir fuera y en otra parte que no. La parte que va a salir fuera es la que tiene como exponente 3, es decir, el índice del radical. Y la parte que no va a poder salir fuera es 2 al cuadrado. Esto ya lo hemos hecho en los ejercicios de extraer factores en un radical. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Ese 2 al cubo lo vamos a sacar fuera del radical. ¿Cómo sale fuera? Para saber el exponente con el que sale, ya sabéis que se dividía el exponente que tiene entre el índice del radical. Es decir, 3 entre 3 es 1, luego sale como 2 elevado a 1, que es 2. Y nos quedaría ya la raíz cúbica de la parte que no ha podido salir fuera, que es 2 al cuadrado, ¿vale? 2 al cuadrado no puede salir fuera del radical porque su exponente es menor que el índice. Bueno, esta parte que hemos hecho ahora es simplemente simplificar el radical, que ya hemos hecho varios ejercicios en el canal y los podéis ver. Vamos a ver otro ejemplo.
tenemos 5 al cuadrado, que a su vez está elevado a 3 séptimos. Bueno, y nosotros queremos expresarlo como un radical. Vamos a hacer una cosa primero. Ya sabéis que siempre que tenemos potencias de potencias, en los ejercicios donde aparecen, las hacemos primero. Es decir, vamos a calcular esa potencia de potencia. Tenemos que poner la misma base y multiplicar los exponentes. 2 por 3 séptimos, esos son 6 séptimos. Y ahora ya sí, como ya tenemos una potencia que tiene exponente una fracción, la vamos a expresar en forma de radical. Sería igual a la raíz. ¿Cuál es el radicando? Tiene la misma base que tenía la potencia, es decir, 5. Y ahora, el numerador de la fracción del exponente hemos dicho que es el exponente del radicando. Entonces ese 6 pasa a ser el de exponente del radicando. Y el denominador de la fracción, que es 7 en este caso, es el índice del radical. Así es que nos queda la raíz séptima de 5 elevado a 6. Y en este caso este radical no se puede simplificar. No se pueden extraer factores, tampoco se puede simplificar índice y exponente, que lo estuvimos viendo en otro vídeo del canal. Así es que lo dejaríamos así. Otro ejemplo. 5 elevado a 1/3 y a su vez está todo elevado a 3 medios. Bueno, tenemos ahí una potencia con exponente una fracción y a su vez está elevado a otra fracción. Vamos a hacer lo mismo de antes. Como tenemos una potencia de potencia, la vamos a calcular primero. Es decir, ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes. 1/3 por 3 medios. Si hacemos esa multiplicación de fracciones, que ya sabéis que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, nos queda 3 sextos. Bueno, podríamos pasarla ya directamente a radical, pero vamos a hacer una cosa. Como ese numerador se puede simplificar, ¿vale? Es 3 sextos, si lo dividimos numerador y denominador entre 3, nos quedaría 5 elevado a 1 medio. Pues simplificamos primero ese exponente y ahora sí lo pasamos a radical. Entonces, ¿cómo sería? Sería una raíz. ¿Cuál es la base del radicando? La misma base que tenía la potencia, es decir, 5. Y ahora, el numerador de la fracción es el exponente que tiene el radicando, es decir, 1. Y el denominador de la fracción era el índice del radical, por tanto, 2. Y nos queda la raíz cuadrada de 5 elevado a 1. Pero ya sabéis que las raíces cuadradas, el índice no se suele poner y además las potencias que tienen de exponente 1 tampoco se suele poner ese exponente. Luego esto lo podríamos escribir así, raíz cuadrada de 5, pero ya sin el índice y sin el exponente 1. Y ya para terminar vamos a hacer este último ejemplo en el que hemos metido una pequeña diferencia, ¿vale? Tenemos una potencia que el exponente es una fracción, pero bueno, esa fracción es negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos molesta aquí? ¿El que sea negativa el exponente? Bueno, lo tenemos fácil porque nosotros podemos hacer una cosa. Hemos visto que si escribimos la inversa de la base, es decir, si le damos la vuelta, aquí darle la vuelta al 3 sería escribir 1 partido por 3. Vale, pues eso podemos hacerlo, pero ¿qué teníamos que hacer con el exponente cuando hacíamos eso? Cambiarle de signo, es decir, este 1/3 lo elevaríamos a 2/5, ya positivo. Y de esa manera nos hemos quitado el menos ya del exponente. Y ahora, esta potencia que tiene de exponente una fracción, la vamos a escribir ya en forma de radical. Y sería igual a una raíz que tiene, ¿cuál es la base del radicando? La misma base que tenía la potencia, que si os fijáis es 1/3. Y ahora, el numerador de la fracción esa del exponente hemos dicho que era el exponente del radicando. Por lo tanto, es 1/3 está elevado a 2. Y el denominador de la fracción del exponente era el índice del radical. Luego nuestro radical va a tener de índice 5. Y nos quedaría la raíz quinta de 1/3 elevado a 2. Bueno, ya lo tendríamos expresado ya en forma de radical. Pero si necesitamos seguir haciendo operaciones, las podemos hacer. Esto sería la raíz quinta y ahora cuando tenemos una fracción, ¿vale? Que está elevado a un exponente, bueno, ¿cómo se hacía eso? Era el numerador elevado a ese exponente, es decir, 1 al cuadrado, partido por el denominador elevado también a ese exponente, 3 al cuadrado. Y aquí si necesitamos hacer operaciones porque nos piden el resultado con números, pues sería la raíz quinta de 1 partido por 9. Y ya tendríamos ya nuestro radical y además todo lo simplificado que se puede. Bueno, pues ya hemos aprendido a expresar potencias con exponente fraccionario en forma de radicales y al revés, radicales como potencias con exponente fraccionario. Y además, aprovechando ya los ejemplos que hemos hecho, hemos practicado un poco también operaciones con las potencias y con los radicales. Si tenéis alguna duda me la podéis escribir en comentarios, dejad vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún
Y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.